Bueno, la última clase habíamos hablado del espacio vital, del espacio transicional. ¿eh? Había un espacio objetivo y un espacio subjetivo, un espacio interno y un espacio externo. Y dábamos las ideas de Winnicott en cuanto a la existencia de un espacio intermedio entre lo objetivo y lo subjetivo. Acá habíamos hablado de una mamá lo suficientemente buena que era aquella que podía desilusionar al bebé, ¿sí? Que lo podía frustrar al bebé. Bueno, vamos a partir un poquito de estas ideas como para entender un poquito más qué son los objetos transicionales, cuáles son las funciones transicionales de nuestra vida, especialmente, y las posibilidades que tenemos en ese espacio, que es intermedio entre lo interno, entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Nos viene muy bien en este momento de pandemia entender que hay un espacio que se maneja con, supónganse, con la ilusión, con la fantasía, y esta ilusión y esta fantasía está intermedia entre una realidad externa, que en este momento puede ser bastante cruda con el tema de la pandemia, con el tema de todo lo que nos está pasando, con no saber cuándo nosotros vamos a poder salir de esta situación, cómo vamos a salir de esta situación. Todo este mundo sería el mundo externo. A su vez tenemos un mundo interno, que son nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestro acrecentar alguna ansiedad, alguna angustia, porque es lógica toda esa incertidumbre. Ahora, sepamos que tenemos un mundo intermedio, un mundo que Winnicott lo llama ilusorio. Ahora lo vamos a leer nuevamente para que ustedes se ubiquen, donde acá se puede desarrollar actividades, sobre todo creativas, en las cuales se pueda hacer una composición entre lo interno del individuo y este mundo externo, esta realidad que nos está tocando vivir. Nosotros no podemos vivir en un mundo de fantasía o de ilusión permanentemente, ¿verdad? Pero podemos tener algunos elementos, algunas cuestiones que nos ayuden a sobrellevar este momento que estamos atravesando de una mejor manera. Por eso está dado este tema de espacio transicional con objetos transicionales. Bueno, yo voy a ir leyendo y luego ustedes van interviniendo. Winnicott considera que al niño se le torna tolerable la brecha existente entre fantasía y realidad exterior solo a través de la vivencia de desilusión. Para explicar este puente entre ambas realidades, el autor incorpora la noción de mundo ilusorio. El bebé no posee aún la capacidad de reconocer y aceptar el modo de ser de la realidad exterior, de modo que, inmerso en una experiencia ilusoria, vivencia la fantasía omnipotente de ser él mismo, el creador del objeto que se encuentra allí fuera, por ejemplo, su osito de felpa. Este mundo ilusorio se despliega como un fenómeno que intenta articular la escasa capacidad de reconocer lo real material
y la no aceptación de esa realidad. Bueno, acá es primero de la mamá suficientemente buena que lo vamos a repetir. La buena madre es aquella que brinda protección a su hijo, interpreta, satisface sus necesidades, pero esto facilita la verdadera necesidad de establecer las condiciones de una breve experiencia de omnipotencia. Dicha experiencia, posteriormente, le permitirá poco a poco conectarse con la realidad exterior, conocerla y aceptarla. El logro de esta última experiencia es posible a través de un proceso de desilusión, ya que lentamente reconocerá que hay fenómenos que están fuera de su control y que existen objetos que no son creados ni concebidos por él. Bueno, esto sería un poquito un repasito de la clase anterior. De todos modos me detengo, ustedes háganme un movimiento de cabeza si puedo seguir o si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta. ¿Se entendió hasta acá? Sí, bueno. Yo les voy, porque estamos hablando del bebé. La teoría de Winnicott está relacionada con los primeros meses de vida del bebé. Aquí él explica cómo aparece y cómo se puede formar este espacio transicional y cuáles son los objetos transicionales. Pero resulta ser que esos objetos transicionales se dan a lo largo de toda la vida de la persona, ¿sí? No es solamente en el bebé. Entonces, ¿cómo se me ocurrió pasarlo a un ejemplo en la adultez, como para que todos nos ubiquemos y nos demos cuenta esto de la ilusión y de la desilusión? Ustedes saben que hay distintos modelos de análisis para los temas psicológicos. Hay un modelo que se usa para interpretar una enfermedad que no hace demasiado tiempo aparece, que se llama el síndrome de burnout. Ustedes lo deben haber escuchado, lo podemos traducir como quemarse en el trabajo. El síndrome de burnout es la persona que está quemada. ¿Por qué elegí esto también? Lo elegí porque me parece que es lo que está pasando con la pandemia. Por más que no tenga que ver con el trabajo, o sí, porque esta mañana estaba comprobando con unos pacientes que tuve que están agobiados por ahí de tanta cuestión virtual, de tanta clase, de tanta actividad virtual, desde lo social, la charla que me llega de tal lado, hay un cierto agobio, así que más o menos yo lo pensé por ahí, esto de explicarles cómo vamos a analizar el síndrome de burnout. Síndrome, acuérdense que es un conjunto de síntomas, ¿sí? Sería como un estrés laboral lo que yo les voy a explicar. Hay 3 síntomas que son fundamentales en este síndrome de burnout. El primero es el cansancio emocional. Les digo a qué se refiere. Es un desgaste, un agotamiento, una fatiga. Es un gran cansancio físico y, por supuesto, como la persona es un todo, también su afectividad se va alterando. Es como que no hay nada más que dar. Eso sería el cansancio emocional. Otro de los síntomas del burnout es la despersonalización. Es como que somos otra persona, cambiamos actitudes, predomina la agresión y la hostilidad.
Y el último síntoma es la inadecuación personal con uno mismo y con los otros. Hay síntomas depresivos, esto está siendo muy evidente. Hay evasión de relaciones interpersonales, hay baja productividad, hay baja autoestima. La persona se siente muy presionada. Hay alguien que no tiene muteado su micrófono. Creo que es Susana Fieres. Muteate el micrófono, por favor. Bueno, repetimos los 3 síntomas y hacemos algún comentario. Es un cansancio emocional, entonces, una despersonalización y una inadecuación personal. Estos son los síntomas fundamentales de este quemarse en el trabajo. No sé por qué, pero se me ocurrió que lo podemos comentar con este momento que estamos atravesando. Ya les digo, aunque no sea un estrés laboral, creo que el estrés sí está apareciendo. ¿Qué les parece a ustedes? Dale, Pilar. Sí, yo creo que sí, que el estrés ha aparecido ya hace un tiempito por el hecho de la incertidumbre también, ¿no? Por no saber qué es lo que va a pasar, porque al principio era, si se puede decir, novedoso, y no nos afectaba tanto el primer periodo de cuarentena, pero hoy por hoy ya es demasiado tiempo y obviamente, así como sufre nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente también, y nos va produciendo todos esos síntomas depresivos que tienen que ver, claro, con el tener el cerebro quemado de esta rutina que es totalmente insalubre. Bien, bien. Hay Todo, como un cansancio, ¿no? Como un sí. cansancio, como un agobio. Y si ustedes se ponen a pensar, en realidad no hacemos las cosas que hacíamos antes. Y sin embargo la gente está como cansada. ¿Mm? ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, dale, Mirta. Bueno, yo lo que diría es que estamos robotizándonos. ¿Por qué? Porque ya no hablamos, no tenemos contacto, ya evitamos el saludo, nos saludamos con el codo o nos saludamos a través de la pantalla. Ya no hay contacto personal, ya no podemos demostrar nuestros afectos, toda esa cosa que teníamos antes. Antes decíamos, ay, este chico no saluda, ¿por qué no saluda? Y ahora no saludamos, nos vemos, no tenemos contacto, no tenemos el beso, no tenemos el abrazo. Y eso es muy importante. Entonces creo que uno de los problemas psicológicos pasa por ahí también. Pasa porque no podemos abrazar a nuestros familiares, a un hijo que está afuera, a una abuela, a alguien que uno queremos. Entonces ahí comienza, creo que hay una cosa muy importante que es el afecto, el contacto, el acercamiento, todas esas cosas. Eso quería decir. Bien. Bueno, lo que está diciendo Mirta tiene una gran razón en cuanto a que falta toda esta parte de contacto personal con el otro y sobre todo la gente que vive sola, realmente que no tiene la posibilidad de contacto físico. Y esto, como decía Mirta, es esencial en la vida humana. Este bebé que está presentando Winnicott lo está presentando en contacto directo con su madre, ¿no? Fíjense que nosotros nos convertimos en personas cuando nos contactamos con el otro, precisamente, somos seres sociales por esencia. Entonces, está faltando todo esto
y sinceramente es demasiado el tiempo. Es demasiado el tiempo. Como decía Pilar, se fue la novedad, al principio nos arreglábamos o teníamos hábitos nuevos y demás, estábamos un poquito sorprendidos, pero esas motivaciones de inicio se van bajando y uno entra en lo que yo llamo la rutina de la pandemia, entonces en realidad empieza a hacer un montón de cuestiones diferentes, pero ya se han vuelto rutinarias también. Entonces ya no hay la expectativa que había al comienzo tampoco. De todos modos, la falta de contacto creo que es fundamental, ¿no? Y alguien que ha tenido un nieto y que no puede abrazarlo, pienso que es más duro todavía. Mario. Sí, o sea, todas estas carencias son reales, pero a mí lo que más siento es la incertidumbre, porque si bien ahora con el verano quizás tengamos algunas libertades más, yo por lo que veo que está pasando con algunos familiares que tengo en Europa, es que vuelve. O sea que esto es totalmente incierto, o sea, no sabemos cuándo vamos a salir de esto, ¿no? Y esto sí que me asusta porque nos vamos a tener que, me parece que adaptar a este tipo de vida, de relación, ¿no? O sea, pienso que todo esto es también que nos causa el agobio, el cansancio, pero bueno, habrá que buscar las formas, pensar que todo esto lo estamos haciendo por un cuidado nuestro y el cuidado de los demás. Sí, yo creo, Mario, que estamos convencidos de eso, y sobre todo los adultos mayores. Yo creo que ese convencimiento lo tenemos, ¿no es cierto? Que nos estamos cuidando y también para cuidar al otro. O sea, creo que esto está bastante claro en la población adulta mayor. Me parece que no somos el verdadero problema en cuanto a juntamos y demás, ¿no? Coincido con Mario con que la incertidumbre es precisamente lo que provoca todo esto que mencionamos antes. La incertidumbre, el no tener una fecha, el no tener o una vacuna ya, o el no tener una cuestión como fija en algún momento, nuestro psiquismo se calmaría mucho si le decimos que en marzo va a estar la vacuna y ya vamos a poder desenvolvernos un poquito como antes. Pero no lo sabemos tampoco y no sabemos si va a ser marzo, si va a ser otra fecha. Incluso acá también, no sé hasta qué punto conviene ilusionar a la mente que en marzo vamos a tener la vacuna, porque después la frustración también es muy, muy grande. Coincido con Mariu teniendo a alguien muy cercano en España, donde ayer fue su cumpleaños número 40 y había toque de queda en España. En realidad pudo juntarse con 6 personas que se tuvieron que ir a una hora determinada porque está la cosa muy brava en España. Y todavía no empezó el frío, que están en otoño allá. Así que coincido plenamente con que el futuro que proyectamos, y bueno, es totalmente incierto, no sabemos cómo vamos a seguir. Así que también tomando lo que decía Mario, va a haber que acostumbrarse al virus en algún punto y empezar a organizarnos socialmente hablando, de podernos encontrar 4 personas, de poder empezar a otra vez esta cuestión social, porque creo que esto, como dicen por allí, es lo esencial y es lo que nos está embromando. Sí, ¿quién quería hablar? Susana. Sí, lo que yo
además de coincidir plenamente, porque uno a veces ni quiere participar porque no hay mucho nuevo para decir, porque yo creo que el hecho de que es como una zanahoria que cada vez se nos aleja más, pero además las noticias que circulan respecto del tema vacunas tampoco son alentadoras, porque estamos escuchando de que por ahí no hay una certeza con que la vacuna va a dar un resultado y que a veces no se saben si no van a ser mayores los perjuicios que puede ocasionar que los beneficios. Entonces, es como que no vemos la luz al final, porque si nos dijeran, es como que nos tenemos que acostumbrar a vivir de una manera que uno a veces se pregunta, habiendo conocido otra forma de vida, si esto es vida. Y de hecho lo es, porque estamos tratando de transitarlo de la mejor manera posible, pero es una sensación realmente muy, que por momentos sí, yo siento que uno se agota, es como una sensación de vacío y las rutinas, antes nos quejábamos tal vez de algunas rutinas, pero también ya estas rutinas de ahora también nos agotan, Sí. porque estamos ocupando, yo digo, a mí el día no me alcanza, porque realmente Sí, me sí, engancho. pero creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿No les pasa a todos que el día no les alcanza? Claro. Claro, y fíjense entonces, acá está como para recapacitar. ¿Por qué no nos alcanza el día? Está como para recapacitar, porque en realidad, esta me gusta una frase de Rolón, que dice que el tiempo es vida, y resulta que no tenemos tiempo en este momento, ¿no? Entonces, también, aparte del tiempo, digamos, si nos ponemos a pensar todo el tiempo que ha pasado y que en realidad de alguna manera no hemos podido cumplir proyectos, abrazar a nuestros seres queridos, todo un montón de pérdidas en esos tiempos, y bueno, nos quitaron vida de alguna forma. Es una visión bastante triste, pero es una cierta realidad, ¿sí? Pero ¿qué hablamos ahora con un tiempo cronológico? Es decir, estamos corriendo en este momento, corriendo simbólicamente. Esa es una buena cuestión para recapacitar. ¿Qué nos está pasando? Es como contradictorio. Es como contradictorio, tal cual. Porque se pasa volando. Pero resulta ser que es lo común, Susana. Yo lo escucho permanentemente. Y bueno, y en realidad ahora empiezo a sentir este agobio también, como permanentemente. La gente está muy cansada. Y quizás todo esto tecnológico también, todo esto de conectarnos, de estar permanentemente con las pantallas y demás, produzca un cansancio físico interesante también, ¿no? Desde la vista en adelante, estamos todo el día mirando pantallas, todo el día con el teléfono. Vieron que nos despertamos y empezamos a ver los mensajes. Entonces, en realidad, sí, yo creo que es un muy buen punto, porque este agotamiento no tendría que ser tanto como lo que nos está pasando. Así que es como... Marta, Sí, Graciela Moretti. Sí, yo siento como que estamos gastando el tiempo y ocupándonos en todo esto que se está hablando, porque sabemos que no hay otra salida. Entonces lo gastamos para que pase el día de alguna manera. Ayer hablando con una médica, yo le decía, ¿cómo puede ser con la gripe A, con la aviar, la de los cerdos? Todo tuvo un ciclo. Empezó el virus y se termina. Y que este virus no cumple esa función, no tiene un ciclo.
escuchando las novedades a la mañana de Europa, es escalofriante lo que está pasando. Se están muriendo cualquier cantidad de gente. Y acá en la ciudad se están empezando con actividades, pero a mí me asusta porque en el caso de mi hija, el nene ya empezó con una actividad, la nena también, que retomó telas, bicicross, no sé qué, y yo digo, ahora no los voy a poder ver, porque antes como estaban en la casa era otra cosa. O sea, se abre un poco, pero con mucho miedo, porque se escucha, uno está informado y realmente no hay nada positivo, todo es negativo. Es grave, me dijo la médica, este virus. Y entonces yo le dije que es para 3 años y dijo 1 año y medio, sí. Así que bueno, ojalá que sea 1 año y medio. Bueno, eso, Ojalá, ojalá, Graciela. Muy sí. buen comentario, ojalá, ojalá. Sí, Susana, querías participar, Susana Fieres. Sí, vos sabés, Marta, que yo escuchándolas también nos olvidamos de algo muy importante, que yo de repente soy un poco la que hago de psicóloga con mis amigas, porque hay un miedo muy grande también. Yo tengo amigas, por ejemplo, que no quieren ni salir a dar una vuelta a la manzana y se están sintiendo peor porque tienen un miedo tremendo. Sí. Yo creo que hay además de la parte que perdemos social y demás, yo creo que hay miedo en la gente y eso es como que paraliza. Entonces yo creo que es una cuestión bastante delicada también. Estamos todos como que nos cruzamos con alguien, ya nos parece que nos va a contagiar, es como tipo psicosis, viste, que tenemos un poco ciertas personas. Entonces eso también afecta mucho, pienso, al ser humano, ¿no es cierto? Porque es como que lo paraliza. Bien, bien. Gracias, Susana. Sí, sí, totalmente. Ustedes sepan que el miedo es protector, el miedo es una de las emociones básicas, incluso tener miedo en este momento, a contagiarme, a contagiar y demás, es lo que también nos hace quedarnos adentro, nos juntamos con los demás. Pero esto tiene que tener un punto. Ustedes, lo que dice Susana, cuando paraliza, ahí ya no es miedo. Es decir, cuando a mí me impide salir a la calle a dar la vuelta de manzana, ya se fue lo que es miedo. Ya se entra a transformar en un miedo más extremo y ahí estamos en dificultades, ¿sí? El miedo es protector, acuérdense. Ya cuando se pasa de cierta línea que yo no puedo moverme, ni para salir, ni para en realidad ahora empezar a juntarse, hay un temor también muy grande para juntarse, pero digamos, no tiene que impedir que dé ese paso como para empezar. Una vez que se empieza también la cosa es más fácil. Pero coincido plenamente, han aumentado los miedos y los miedos han paralizado y bueno, y ahí estamos, verdaderamente ahí estamos en problemas psicológicos graves ya. Pero bueno, es la gente que también era fóbica antes, ¿no? Digamos, no es que se le... ustedes traten de manejarlo el miedo, piensen bien qué les da miedo y cómo pueden ir superándolo muy despacito. Es decir, si tienen miedo de salir a la calle, el primer día hagan 1 cuadra nada más, el segundo día 2 y así sucesivamente. Lo que no se queden es quietos con el miedo. Si tienen miedo de ir al supermercado, vayan al supermercado más cercano con todo el miedo, pero no dejen de hacerlo, porque lo dejan de hacer una vez y este miedo se acrecienta, no disminuye. Así que sí, lo del miedo es una realidad. Pero también, Marta, puede tener que ver con que cada vez nos está acercando el virus, porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino que vive cerca de casa, que ya tiene él, su señora y el hijo.
Claro, Recién la chica que viene a ayudarme me avisa que no va a venir porque el novio de la hija le hacen un claro, hisopado. Mi amiga exacto, que vive en Sierra de la exacto. Ventana tiene, o sea, familiares por parte de mi nuera tienen. Entonces uno es como que ya lo ve como que tarde o temprano, Sí, eso también. sí, es así. Pero bueno, Susana, esto es otra realidad. Cuando uno lo ve lejano, cuando ve que le pasa a los otros, ahora cuando le empieza a pasar a los amigos, cuando uno ya tiene un familiar, y bueno, parece que la cosa cada vez se acerca más. Y sí, sí, tenés muchísima razón y el miedo aumenta. Yo tenía entendido que nos íbamos a contagiar todos, no sé si está muy buena la noticia que yo les estoy dando, pero bueno, en realidad, bueno, no lo busquemos, después si sucede, sucederá, pero sí, 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 estamos así, estamos como están comentando todos, estamos con miedos, con expectativas, con incertidumbre bueno, y en un momento medio de agobio, ¿no? Así que yo les quería presentar este síndrome de burnout porque me parece que estamos bastante quemados con la pandemia, ¿no? Pilar, ¿vos querías participar? Sí, yo lo que pensaba, de hecho un poco lo practico en mí, que yo también en un momento tuve miedo de salir, iba solamente hasta la esquina a algún almacén y compraba algo, en general alguno de mis hijos me hacía los mandados, bueno, el tema es que también tal vez nos fortalezca un poco saber que si no estamos, como es, fuera del contagio o como es de la inmunidad de rebaño, pero si seguimos todos los protocolos, nos bañamos Claro, en agua oxigenada, en alcohol, en casa lavandina y todo ese tipo de cosas, eso creo que en algún punto nos tendría que dar un poquito de seguridad para no sentir miedo y poder salir a hacer alguna cosa y que la cabeza no nos trabaje mal, o sea, no nos paralice el miedo. Me exacto. parece, por lo menos yo, en mi caso, comenzó a funcionar de esa manera porque, bueno, comencé a salir, comencé a hacer alguna compra más, alguna cosa más, alejarme más, porque antes al principio solo salía una vez por mes. Así que calculo que eso puede ayudarnos un poco, el Sí, seguir sí, todos los ustedes protocolos, usar en, el barbijo, yo uso barbijo y uso en máscara, las dos máscara, cosas. claro, claro. Entonces eso calculo que nos protege un poco más como para tener un poco menos de miedo, Sí, ¿no? no, y por lo que entiendo también y por lo que me han dicho, el tema del aire libre es muy beneficioso, es difícil el contagio al aire libre, entonces también tener esto. Es cierto, es poderle poner una medida a nuestro miedo interno, hablando del mundo interno, que el miedo nos siga protegiendo, ¿no? Es decir, que no decir, bueno, no pasa nada y juntarnos 50 en un cumpleaños, realmente, pero sí un miedo como controlado, a ver, un miedo que uno diga, bueno, hasta acá, o de esta forma. Sí, bueno, ojalá lo logremos, yo creo que nosotros andamos por buen camino, pero y yo les quería presentar lo del síndrome y les quería presentar también para analizar este síndrome, uno de los modelos, se llama el modelo de ilusión-desilusión, que tiene que ver también con lo que veníamos viendo de Winnicott. Y vamos a ver las etapas del proceso de desilusión
que también creo que nos va a venir bien en este momento. La primera, esto es con el tema laboral, ¿sí? Pero bueno, yo creo que nosotros lo podemos transferir a la realidad que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurre con los trabajos para que se produzca el síndrome de burnout? La primera cuestión es idealización y entusiasmo, que ustedes lo pueden transferir a todo, fíjense. En este periodo, el de la idealización y entusiasmo, hay grandes e irreales expectativas, intensas esperanzas de desarrollo y alto nivel de energía. El trabajador ignora con exactitud la índole de su tarea, pero interpreta que debido a la realización laboral que espera, lo demás pierde importancia. Hay una sobrecarga laboral voluntaria. Van apareciendo frustraciones progresivas a estas expectativas irreales en lo relativo a los distintos aspectos de su trabajo. Todo va conduciendo a la desilusión. Ustedes imagínense acá cuando tuvieron su primer trabajo, cuando empezaron o en un trabajo nuevo. Fíjense si no lo idealizaron y tenían una energía y un entusiasmo muy, muy grande en este nuevo trabajo. Porque al idealizar las situaciones, yo le pongo mucho de mi mundo interno, ¿sí? Mucha expectativa. En todo comienzo, de todas las cosas nos pasa, ¿sí? Hay generalmente demasiadas expectativas, demasiadas idealizaciones, que por supuesto en el proceso, como yo puse demasiadas expectativas irreales, pues yo me imagino las cosas desde un determinado lugar. Resulta ser que la realidad, ese mundo externo, se dan las cosas con situaciones, personas completamente diferentes, ¿de acuerdo? A lo que yo había imaginado. Entonces, la primera etapa es la idealización y entusiasmo. La segunda etapa, estancamiento. Aún se sigue cumpliendo con las tareas, pero el trabajo ya no resulta tan interesante como para que los demás aspectos de la vida se subordinen a él. Cuando yo idealizo las cosas, queda todo subordinado a lo que he idealizado. Trasládenlo a todos los campos, ¿sí? Yo vivo como en función solamente de esta idealización. A medida que transcurre el tiempo, se produce lo que se llama el estancamiento. Empiezo a darme cuenta de algunas cuestiones y que no son las cosas como yo las había pensado idealizadamente, digamos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Vamos a la otra. La tercera etapa se llama frustración. En esta etapa comienza a cuestionarse la propia eficacia para hacer el trabajo, así como la importancia del trabajo en sí. Como respuesta a la frustración, aparecen distintas modalidades. Una, emplearla como fuente de energía negativa, negando la realidad, y se gasta inútilmente la energía. La segunda, emplearla como fuente de energía positiva, canalización constructiva de los esfuerzos por otros caminos menos frustrantes. Y la tercera es retirada, ausentismo, cambio de trabajo, abandono de la profesión.
Entonces, ante la frustración yo tengo 3 posibilidades: negativa, positiva o irme. Los psicólogos llamamos irse del campo. No es del campo, es del campo psicológico, no es del campo de las vacas o del molino y demás. Es irse del campo psicológico. Es decir, la persona que se retira directamente se va, ¿sí? No vamos ni para lo positivo ni para lo negativo, se va. La cuarta etapa de esta desilusión se llama apatía. Es el mecanismo de defensa más frecuente ante la frustración. Cuando la persona está crónicamente frustrada ante el trabajo, pero necesita de este para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia, trata de invertir el menor tiempo posible en el trabajo, evita desafíos e incluso el trato con los otros. Bueno, la apatía es una de las cuestiones que ustedes pueden también a partir de hoy, si nunca lo habían pensado, comprobar que la apatía, cuando aparece en las personas, uno ante la apatía no reacciona nada bien, es un estar de la persona aparentemente que nada interesa, aparentemente que está como quieta, aparentemente está, esta está muy, muy quemada, hablando de lo laboral o hablando del coronavirus. Es como que no tiene reacción, no tiene emoción, no tiene, da lo mismo una cosa que la otra. Sepan que esa persona en su mundo interno está sumamente frustrada, sumamente frustrada. Es consecuencia de la frustración. Esto puede pasar mucho con adolescentes, con adolescentes en este momento. Hay muchos adolescentes que están sufriendo una gran apatía, como queda todo igual. Y uno pareciera que trata de movilizar desde afuera, de decir qué está pasando. Están sumamente frustrados. Si a nosotros nos cuesta no estar con el otro, al adolescente ni les cuento. Al adolescente lo enferma directamente. Entonces, tanta frustración tiene que está totalmente apático. Entonces, comprender la apatía desde otro lugar. No pensar que el otro no tiene ganas de moverse, no pensar que el otro es tonto porque no hace tal cosa o no dice tal otra, sino pensarlo como un individuo muy frustrado y que está sufriendo mucho en ese mundo interno, por más que no lo puede exteriorizar del todo. Y la última etapa de la desilusión es la intervención. Aparecen medidas anticipatorias o recreativas al entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía de las primeras etapas. Se buscan evitar o irrumpir el ciclo. La persona intenta distintas estrategias: abandonar el trabajo, cambiar de actividad, valorar vacaciones, ampliar la vida personal, la vida de relación, ampliar la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Las etapas que yo les nombré en la desilusión no tienen por qué darse ordenadamente como yo se las mencioné, ¿sí? Ustedes sepan que los modelos de análisis en psicología es para ordenarnos, para pensar algo. Puede existir la cuarta etapa con la primera con la última, en fin, esto es algo dinámico en cada personalidad y de acuerdo a cada historia.
Bueno, me pareció interesante esto de la desilusión, hablando de mundo ilusorio que nos propone Winnicott, para que ustedes lo trasladen a algo adulto y se den más cuenta de lo que es la desilusión. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Marta, un Pilar, bebé. espérate un chiquitito, Graciela, que interviene Sí. Pilar, después vas. Sí. Una pregunta, Martita. ¿La apatía puede ser el comienzo de una depresión? Sí, podría ser, Pilar, podría ser. A ver, lo tendría que pensar un poquito. Podría ser, sí, en realidad la frustración es algo que es necesario en el ser humano. Sí. A ver, Sí. precisamente esta propuesta de Winnicott es que la mamá lo frustre al bebé. Pero la reacción de apatía ya es cuando la frustración es como demasiado intensa. No es que la persona no tenga esta tolerancia a la frustración, que es la que se le tiene que formar medio de chico. La tolerancia a la frustración nos garantiza a nosotros decir, bueno, a ver, podemos esperar. El otro día tuve la noticia que a partir del 1 de noviembre se puede entrar a Sierra de la Ventana, sin dificultades. Yo puedo esperar hasta el 1 de noviembre porque tengo tolerancia a la frustración. Quisiera irme hoy a Sierra, pero espero hasta el 1 de noviembre por la tolerancia a la frustración. ¿Se entiende? Pero de lo que yo les estoy hablando, cuando les hablo de apatía, es como de una frustración tan grande que en realidad no tenemos ni siquiera este periodo de tolerancia a la frustración. Es una frustración que ya detiene el desarrollo, que ya, digamos, es como ese miedo paralizante. Ya estamos hablando de algo como excesivo. A ver, Pilar. Y sí, por supuesto, la frustración, que en realidad, a ver, vida conflictiva es necesaria en la vida para seguir viviendo, ¿sí? Totalmente. La frustración es necesaria, en realidad entendemos desde muy chicos que no podemos hacer todo lo que queremos. Lo que pasa es que en este momento un adolescente tiene una frustración permanente y agobiante de 8 meses de estar encerrado, teóricamente, ¿no? Así lo ponemos simbólicamente. Entonces acá estamos con un bagaje de apatía que por supuesto con un bagaje de frustración que por supuesto va a tener síntomas depresivos. O sea, mira, si vos lo pensás al adolescente, si pensás en el momento evolutivo, así como nos pensamos nosotros y decimos, nosotros como adultos mayores, el adolescente tiene muchísimas más pérdidas que nosotros, evolutivamente. Ese sí que pierde cuerpo, pierde vínculos, pierde modos, porque lo trataban como un nene y ahora le dicen, a ver, ¿qué te parece? ¿Que sos un nene para hacer tal cosa? Pierde roles, pierde el momento de pérdida mayor en la vida. Si nosotros decimos que estamos en edad de pérdida, es la del adolescente. Entonces él tiene evolutivamente pérdida, ¿sí? Está recién adquiriendo esto que nosotros intentamos trabajar aún hoy, que es la identidad. Está
recién él en los esbozos de empezar a decir quién soy yo en la vida, quién soy, ¿sí? De empezar a ubicarse en un mundo y en la vida. Cuando les ha tocado con esta pandemia, a toda esa pérdida evolutiva también agregarle el hecho de que no pudo hacer el viaje de 5º año, de que está ingresando a la universidad y en realidad no se despidió de sus compañeros del secundario, de que toman todos distintos caminos y no sabe si se va a volver a encontrar con su amigo, con su compañero de banco. Estas cosas que uno dice, bueno, sí, la superará, seguramente la superará, y a ver también, pero tenemos que aceptar que puede estar con una apatía y vos acordate esta relación que siempre hacemos. La tristeza es consecuencia de la pérdida y estamos teniendo tantas pérdidas universalmente que por eso están los síntomas depresivos en todo el mundo. ¿Está? Entonces, acá en el adolescente tenemos como un agobio de este que estamos hablando un poco mayor, digamos, evolutivamente. Así que puede ser, sí. No se sabe, usted sabe que en realidad en los estudios no se sabe cómo vamos a salir de los síntomas depresivos, ¿eh? Yo no lo quiero pensar mucho. No lo quiero pensar mucho. Pero no se sabe cómo vamos a salir. Es muy complicado todo esto que está pasando. Gracias, Martita. No, Graciela. Sí, yo quería decir que en el caso de un niñito de 1 año o 2, la frustración la maneja con la rebelión. Llora, hace capricho y los pasa, pero un adolescente o una persona, yo creo que hace como una represión, reprimís todo eso que es externo, que no es que vos quisiste que pasaran estas cosas. Entonces como se reprimen deseos, se reprimen actividades, encuentros. En cambio el chiquito lo saca, grita, patalea, hace berrinche en el momento de la frustración, que lo tiene que pasar para que se vaya dando cuenta que después, viste, hay que esperar. Pero no, es la diferencia del chiquito y el adulto que tiene que reprimir esas ganas de romper algo. Sí, no, pero bueno, ahí está muy bien el concepto, pero yo te voy a discutir algo, Graciela. A ver, el chiquitito, que dice Graciela, en realidad la frustración del chiquitito es algo que canaliza por el llanto, lo saca, y la frustración del adolescente es como que es peor porque la reprime. En realidad no es tan así. Las posibilidades que tiene este adolescente de 15, 16 años de simbolización, o sea, nosotros hacemos un gran paso. Este chiquito de 1 año que llora y patalea, hace un berrinche, en realidad está haciendo todo esto porque tiene un tipo de inteligencia que es sensorio-motora. Está descargando desde este lugar su bronca, su enojo. ¿Está? Pero no entiende como entiende el de 15, que en realidad no lo están dejando salir. A ver, no le puedes poner esta palabra. Entonces, el ser humano tiene un cambio muy, muy grande que precisamente aquí yo se los explicaba a través de Winnicott, pero lo decimos antes, esto de la posibilidad de simbolizar. ¿Cuándo es la posibilidad de simbolizar? Cuando empieza a hablar, cuando empieza a nombrar los objetos y demás. Entonces, ustedes tengan también en claro con estas clases que la vivencia, uno dice, bueno, muchas veces pienso nuestra edad como la mejor para vivir la pandemia, a pesar de que somos los de más riesgo, porque somos los que más elementos simbólicos tenemos, los que más posibilidades de simbolización tenemos.
Entonces, como dijimos en alguna otra clase con algún otro tema, cuanto más chico sea la persona, es peor el tema de la frustración. Claro, sufre más. Está bien, Marta, gracias. No, pero es algo que es así, es decir, siempre se piensa, bueno, no se da cuenta, bueno, total es muy chiquito, y resulta que son los que más sufren, ¿eh? Sí. Y ellos no tienen los elementos, las herramientas simbólicas que tenemos todos nosotros. Nosotros podemos pensar en si va a salir la vacuna, podemos pensar en que esto va a pasar en algún momento, podemos pensar, darle vuelta para acá, para allá, podemos conformarnos, pero el chiquito no tiene ninguna posibilidad de y cuanto más chiquito, menos. Entonces, esto de que no se da cuenta, yo les digo, no es tan así, no es tan así. Además, ustedes piensen también que los niños, los bebés, los adolescentes ya empiezan a salvarse un poco de los adultos, pero los niños y los bebés son esponjas de los adultos que tienen alrededor. De acuerdo a cómo esté el adulto, va a estar el chico. Cuando se acude a un psicólogo infantil, siempre la psicóloga de niños va a llamar a los papás. ¿Por qué? No importa la problemática que tenga el chico, ¿de dónde viene? Claro, exacto. Bien. ¿Alguna otra intervención o pregunta? Bueno, vamos a seguir con Winnicott entonces. Los objetos transicionales, justito, mira, Graciela, los objetos transicionales serán los precursores del uso de símbolos. El objeto transicional es un símbolo de unión que permite tanto aceptar la separación con la madre como unirse con ella. Es decir, que une en sí el registro de la ausencia materna y a la vez la expectativa de su regreso. Sobre la base de este objeto se construye el pensamiento simbólico, pues el bebé ya está representando simbólicamente el momento dramático que vive. La función del objeto transicional es ocupar el lugar de la madre. Acompaña al bebé en su ausencia, pero no la reemplaza en su totalidad, pues no es la madre. De este proceso se ayuda a elaborar y aceptar la ausencia de la madre, permitiendo así desarrollar la capacidad de espera y frustración. Coexiste, por lo tanto, un reconocimiento de la pérdida o alejamiento momentáneo de la madre, junto con una fantasía de recuperación, de unión parcial. Ilusión y realidad son los aspectos esenciales del conflicto dramático que se da en cada persona al reclamar la realidad psíquica con la realidad externa, a riesgo de confundirlas. La resolución de ese conflicto es una tarea que no concluye, sino que persiste durante toda la vida, generando una eterna tensión. La existencia de esa zona intermedia alivia dicha tensión y permite la tarea de aceptación de la realidad como límite, como lugar de encuentro con el objeto que frustra.
Lo original del planteo de Winnicott reside, entre otras cosas, en la necesidad de generar un espacio ambiguo entre el adentro y el afuera, un mundo ilusorio para reconocer y aceptar la realidad objetiva. En dicho mundo ilusorio transcurren los fenómenos transicionales que representan las primeras etapas de la vivencia de ilusión. En la alternancia ilusión-desilusión, el bebé va creando un puente imaginario que le permite mantener su integridad del yo, su continuidad, pero también la ilusión del reencuentro con la madre ante sus experiencias vividas como abandono. Estas experiencias, precursoras del uso de símbolos, le abren el mundo de la cultura. Bueno, yo quisiera saber si está claro esto por ahí, a ver si lo pueden relacionar. ¿Verdad? Sí, adelante. Bueno, ayer recibí la visita de mi hija, que tiene el bebé 3 semanas. Entonces me contaba que fue a la dermatóloga. Entonces el bebé quedó con el papá. Bueno, ella tardó 2 horas en venir. Entonces el bebé estuvo llorando todo el tiempo. El papá no sabía qué hacer. Lo sacó en el auto, lo llevó a dar una vuelta, lo puso en el cochecito, lo sacó en el cochecito. Estaba frustrado. Cuando llegó la mamá, lo alzó y se calmó. Quedó tranquilo y él se sintió frustrado. Dice, no puede ser, yo hice todo bien y no lo pude calmar. Y vos venís y lo alzás y se calmó. Ahí está, ahí hay un ejemplo muy, muy particular, o sea que con el particular, dolor y de la porque mamá. Lío, ¿cuántos meses tiene, Mirta? No, ¿cuántos días? No, 3 semanas. Ahí está. Todo esto que 3 semanas. todo esto que nosotros estamos hablando a Claro. partir de los 3, 4 meses el chiquito empieza. Ahora este bebé es un todo con la mamá. ¿Qué significa? Ni siquiera la ve a la mamá total, ve solamente el pecho materno, el pecho. Exacto. Con la mamá es un todo, digamos. Él es una gran boca y la mamá es una gran teta, nada más. Y son uno solo. Y ahí se genera todo esto de la omnipotencia que les dice Winnicott y de la ilusión de ser omnipotente, la ilusión de poderlo todo, la ilusión que con un llanto sea satisfecha su necesidad inmediatamente, pero ya mi sobrina, que es muy inteligente, ya lo frustró, ya lo empezó a frustrar un poco, ¿sí? El papá debe haber estado chocho con el acontecimiento, pero en realidad es lo que ocurre. Cuando vuelve la mamá y el chico vuelve a sentirla, a olerla, el calor de la mamá es único. Entonces, esta cuestión, por más que el chico se habrá desesperado haciendo 1000 cosas, no pasa por allí. Pasa por la ausencia o la presencia de la mamá. Como no tiene posibilidad de simbolización, lo que le pasó a Lío ayer, no es que le pasó, pero lo podemos pensar nosotros, cuando la mamá se va para siempre para Lío. O sea, Lío no puede pensar que a las 2 horas la mamá va a volver. Esa es la función de los objetos transicionales, cuando puede agarrar un osito, cuando puede agarrar algo. Precisamente la función es poder soportar la ausencia materna.
sabiendo que no es la madre este osito, pero sí tiene el olorcito de la madre, es algo que está en el medio, en este mundo transicional, de ilusión, de fantasía, donde él se empieza a dar cuenta que hay una realidad externa, que él no es el rey del Congo y que él no la maneja como se pensaba que la podía manejar. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene lo de ilusión, desilusión. Ahí viene muy bien, Mirta. Es muy chiquitito todavía, entonces no puede pensarlo como lo estamos pensando nosotros para la clase, ¿eh? Yo se los estoy contando como un cuentito, no es que este bebé de 3 meses diga mi mamá no va a volver. La sensación que tiene él es que le quitaron una parte suya y que esa parte suya no va a volver. ¿Sí? Es de abandono. Abandono, sí. Tal cual, sí, sí. Y Gracias, tiene Mirta. 3 semanas. Muy lindo testimonio. Yo le diría a Mirta, a tu yerno, que la próxima vez se ponga una remerita de la mamá. Vas a ver cómo... Claro, perfecto. No, te cuento, claro, pero te cuento otra cosa. Por ejemplo, para que él no se sintiera tan frustrado, mi hija le dijo, bueno, yo estoy cansada, así que ahora vos te vas a ocupar de bañar al bebé. Y le habían comentado que es buena la ducha, a pesar que tiene 3 semanas nada más. Entonces, él se baña, toma al bebé y se bañan los dos juntos, abajo de la lluvia. Entonces es como que tiene un contacto papá y el bebé. Y le duerme. Cuando termina el baño, lo secan, bueno, entre los dos lo secan, qué sé yo, y queda, pero planchado, queda dormidito. Es como que lo relaja, no sé si las gotitas de lluvia o que está en contacto con el papá. Entonces, claro, es una forma para que él no se sienta frustrado, pobre, porque claro, toda la mamá. Y esa es una de las cosas que están haciendo ellos. Me parece bastante bueno. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo mejor de todo esto es hacer intervenir al papá. En realidad, la función materna, siempre digo yo, que es una atracción fatal y que nos cuesta introducir al papá. Así que, bueno, pero estas chicas jóvenes hacen este tipo de cosas, supongo que estará aconsejada para hacerlas, y está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que el mundo del bebé en este momento es la mamá, ¿eh? En este momento, hagamos lo que hagamos, es la mamá. Exacto, no hay otra. De todos modos, esta mamá tiene que estar, a ver, ¿cómo está el papá en este momento interviniendo? En la tranquilidad de la mamá, a ver, todo lo que de protección y de cuidado y de conozco de quién estoy hablando, puede tener en este momento, en realidad la que puede estar muy bien es Jessica, y esto también se transmite al bebé, ¿se entiende? Pero intervención directa, bueno, casi, fíjense, cuerpo a cuerpo, la lluvia, evidentemente, bueno, algo que no hacíamos en nuestra generación, ¿no? Pero, pero ahora se hace. Mira, no sí, conocía esto. No, yo tampoco, me quedé así impactada, pero bien, dice, sí, bárbaro, lo están haciendo, y entonces le da intervención al papá. Bien, bien, muy bien. Cosas nuevas. Sí, bueno, es que estamos lejos nosotros de esa etapa, ¿no? Sí, tal cual. ¿Alguien más quiere? Bueno, se entendió esto de ilusión, desilusión, frustración, ¿sí? Fíjense dónde comienza todo esto, ¿no? Fíjense a qué etapa nos tenemos que remontar, a los primeros meses de vida de una persona, ¿sí? Ya acá empieza toda esta cuestión.
¿Y por qué surgió este tema de Winnicott? Este tema de Winnicott surgió con la posibilidad del adulto mayor de la creatividad, ¿sí? Hay muchas cuestiones que son terapéuticas en este momento, que es a través de la creatividad. En la otra comisión está Marina Araos. Ella hace escultura, pinta cuadros, y entonces, bueno, nos manifiesta mucho de su mundo interno, y se nota su gran posibilidad de plasmar en estas obras todo ese mundo interno. ¿Por qué la traigo? La traigo porque todo lo que Marina hace está en el espacio transicional, está en este espacio intermedio entre lo interno y lo externo, entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces tenemos que hablar de creatividad, ¿sí? La creatividad no es solamente pintar un cuadro, no es solamente hacer una escultura. Cada uno debe encontrar y desarrollar en la medida de lo posible cuál es, en qué áreas puede ser creativo. Esto es algo magnífico si se logra, ¿sí? No pensar en grandes cuestiones, en grandes esculturas. Esta chica es destacada, es una artista de Bahía Blanca, pero acá, como decía yo en la otra charla, no es compararse con Marina Araos. Nosotros tenemos que lograr, como las necesidades de autorrealización, ¿se acuerdan? Llegar a ser lo mejor que podemos ser todos nosotros, sin compararnos con el de al lado. ¿Por qué nos tenemos que comparar con Marina Araos? ¿O en qué nos tenemos que comparar? Nos tenemos que comparar en que ella logra plasmar en su pintura y en su escultura todo un mundo interno riquísimo que todos tenemos, ¿sí? ¿Por qué no se nos ocurre plasmarlo a través de distintas creaciones? Eso piénsenlo. Algunos ni las conocen las posibilidades que tienen. Entonces, una propuesta con esta clase, pensarse, hacer introspección, que de eso también, si tienen un ratito en esta pandemia, que yo sé que hay ratitos que por ahí no hacemos nada, en vez de pensar y de estresarse en algunas cosas, en el miedo, en la incertidumbre, pueden ustedes pensarse, meterse para adentro, conocerse. Y se es creativo cuando uno sale de lo cotidiano. Se es creativo cuando uno cambia un hábito. Se es creativo cuando uno le da un sabor diferente a una comida. Se es creativo, como dije en la charla, cuando uno llega a fin de mes comiendo todos los días con el sueldo que tenemos. Hay muchas maneras de desarrollar la creatividad. Les voy a leer algo de la creatividad, a ver si están de acuerdo, y luego intervienen. Cuando se habla de la felicidad a través del goce de la creación, no nos encasillamos en la realización de una obra de arte, sino que además hablamos del trabajo como creación, que puede darse en la tarea del ama de casa, por ejemplo, que logra resaltar el sabor de una comida, por más sencilla que sea,
que puede salir de la rutina de todos los días lo mismo y a la misma hora, a través del disfrute de los vínculos afectivos y de la renovación de las cosas cotidianas. Bueno, ¿qué les parece? Después vamos a ver cómo es que creamos. Esto es muy interesante relacionado con el espacio transicional. Sí, Celia, adelante, habilítate, ahí está. Sí, sí. No, yo quería opinar, yo siempre trabajé como docente en el campo de las letras y sigo haciendo cosas. Esa sería una forma de creatividad y de sacar, yo siempre le digo a los chicos, saquen en palabras ese mundo interior que tenemos adentro, Bien. que no va a transformar la realidad inmediata, pero yo creo que anima a pintar lo cotidiano de otra manera. Bien. Y a veces hasta puede resultar terapéutico también. Siempre te diría, ¿no? Cuento terapéutico, voy. Pero es, sí, animarse a sacar eso de adentro, en el caso con las palabras, se puede hacer con los colores, con las comidas, con la pintura, el bordado, con mil Con cosas. la música. Exacto, exacto. Bien. Sí. Bueno, tomamos muy buen testimonio, Celia, y en realidad decirles que ella dice a veces puede ser terapéutico, y le vamos a cambiar el a veces, siempre es terapéutico. Cuando ustedes se pueden manejar en ese espacio transicional, escribir algo, escribir cuando tienen ganas, cuando están tristes, cuando están alegres, cuando quieran. No solamente es que es muy terapéutico, sino que al objetivar ese mundo interno, al ponerlo afuera a ese mundo interno, yo lo puedo analizar, lo puedo releer, lo puedo cuestionar, me puedo dar cuenta de un montón de cosas. En las grandes decisiones que tienen que tomar por allí mis pacientes, siempre les digo que escriban, que pongan los pros y los contras, que hagan las listas. Cuando hacen esas listas, se les alivia el problema. Si ganan los pros, si ganan los contras, ¿qué salió en esa lista? Entonces es para analizar la lista completa, pero en realidad es la salida del mundo interno. El tema es cuando uno, hablando acá de cierto hastío de los jóvenes, de cierto estado así como indiferente, apático, es que no tienen demasiada posibilidad de canalizar toda esta cuestión de tristeza, de angustia, desde el llorar en adelante, porque el llorar es terapéutico también, ¿sí? Entonces, llorando, escribiendo, moldeando, haciendo una comida, jugando con una guitarra, jugando. Todo el juego está ubicado en el espacio transicional. Todos los juegos están ubicados en el espacio transicional. Esa es otra capacidad del adulto mayor posible y muy terapéutica, jugar. Porque yo cuando juego pongo esta cuestión interna y tengo conocimiento de esta realidad externa o uso elementos de esta realidad externa. ¿Se entiende? O juego con el otro que está en el mundo externo. Entonces, creativos, hay muchas áreas en las cuales yo puedo desarrollar posibilidades
En el otro grupo salió una persona que se ha notado ahora en un coro, por más que sea de manera virtual y qué sé yo, y él explicaba, ¿no? La satisfacción que sentía al cantar en este coro, por más que ahora hay lío con esto de las voces, cómo se superponen y cómo se combinan. Y fíjense a qué altura de la vida se anota en un coro, ¿sí? A esta edad. Y eso está magnífico, porque no se está dando cuenta de su creatividad puesta en juego. Y no se está dando cuenta de que esto lo va a hacer sentir muchísimo mejor a pesar de que no sepamos cuándo se termina el virus y a pesar de que estemos muy tristes. El cantar le va a hacer muy bien. El cocinar le va a hacer muy bien. Esto tiene mucho que ver con lo que cada uno, el tejer, le va a hacer muy bien. Ahí están los mundos creativos. Y fíjense, yo les quiero leer lo que les preparé para que ustedes se den cuenta de lo que es algo creativo, algo creado por uno. Y bueno, ahí sí hacemos el comentario final. La función creativa genera en la persona el estar vivo. Cuando carece de esta función o desaparece, la vida no tiene sentido. El proceso creador abre paso al costo de un desgarramiento de los vínculos interpersonales. El exilio psíquico que supone la tolerancia de la separación respecto a los otros para vivir una soledad de pensamiento. Este desarraigo conduce al artista más allá de lo infantil conocido hacia un territorio nuevo, tal vez nunca transitado, en el cual se siente extranjero. De este modo, la pérdida y su consiguiente duelo se convierten en la fuente de toda transformación y consiguientemente de toda creación. En diversas biografías está presente la pérdida de uno de los padres del creador como el momento de pasaje desde la capacidad para crear como un conjunto de predisposiciones espirituales hacia la creación, como composición de una obra artística o científica que aporta algo nuevo. El trabajo de creación supone la agresividad necesaria para la ruptura con los modelos conocidos. Pero esta agresividad está también al servicio del eros, pues busca posteriormente la aparición de lo nuevo, a lo cual va a dar vida como un momento de transformación. Así el creador no se ata a lo seguro porque es conocido, ni a la repetición de lo obvio, de lo sostenido por el consenso, sino que soporta la angustia ante el nacimiento de lo nuevo. La persona creativa piensa con un pensamiento crítico, analizando ideas nuevas que son posibles en la vida cotidiana, cuyas soluciones muestran su accionar ético. Expresar también el sentido de vida. Transformar lo posible en actual y hacerlo nacer. Bueno, ¿se entendió? A ver, Celia. Solamente quería preguntar de quién es el fragmento o No, lo que leíste.
elaborado por... Sí, es de Grifa y Moreno, de una psicología evolutiva que se llama Grifa y Moreno, que es claves para el desarrollo, Grifa y Moreno. Hermoso, muy clarísimo además, clarísimo. Sí, sí, bueno, lo pueden conectar con lo de ilusión, desilusión, con lo transicional, con la soledad del artista, ¿no? O la soledad del creador. A ver, ¿qué les pareció esa parte? Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Acá hay algo de la parte esta de cómo se sienten ustedes. Bueno, hay alguien que pinte acá, hay alguien que, ¿no? En este grupo no hay gente. Ah, bueno, por ahí sí, Mirta, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasa con el lienzo o con la hoja en blanco? ¿Qué le pasa a la persona con lo blanco? Lo primero que se encuentra, por ejemplo, cuando va a dibujar algo, cuando va a pintar algo. A ver, Mirta, por ahí sí nos contás. Claro, lo que pasa es que tenés una hoja en blanco. Yo me dedico a la música, que escribo en música, he hecho algunas composiciones y me dedico al dibujo también. Una hoja en blanco, te quedás mirándola y pensando, ¿qué es lo que querés poner ahí? Ahí está. ¿Qué es lo que querés decir? Ahí está. ¿Qué es lo que es manifestar? ¿Qué es lo que sentís en ese momento? ¿O qué estás sintiendo lo que está diciendo el otro? Bueno, entonces, a ver, espera un poquito, Mirta, ahora seguimos. Ahí está ese primer momento descrito en lo que yo les leí. Es como que la persona creativa también es una persona que la han frustrado, ¿sí? Y ella se encuentra, por ejemplo, ante el papel en blanco, con una sensación de angustia, con una sensación de soledad, y acá como si fuera extranjera en esta tarea. Y ahí es donde surge lo nuevo. Ahí es donde surge la creación. Fíjense, es poder soportar la angustia, es poder soportar no estar inquieto y no tener conocido lo que va a suceder. ¿Se entiende eso? Porque pareciera que esto de la soledad, por las creaciones que podemos hacer, es decir, alguien que, supónganse, cocine muy bien y lo que le gusta es compartir con el otro la comida, en realidad, no quiere la comida para sí solo. Sin embargo, cuando cocina o pone el gusto nuevo o combina, ¿cómo está la persona? Sola. Y está creando, está... Bueno, pero está sola. Y está en una angustia de soledad, soportada, y ahí surge la creación, en todos los ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, sí, el otro día yo estaba haciendo una salsa blanca. Siempre tengo costumbre de usar el paquete, no el salero, porque me parece que tarda mucho en salir. Entonces yo soy muy... Agarré el paquete y se me parece que te voy a dar una sesión en cualquier momento. Sí, siempre se me fue la sal. Bueno, ay, ¿qué hago ahora? Van a protestar, está salado. Pero menos mal que le gusta. Bueno, y empecé a poner más condimentos y después cuando estamos comiendo, ¿cómo está la salsa? Ay, está riquísima. Pero no dije nada, que se me había ido la sal. Pero me sentí bien
Al principio me sentí muy mal, es como el que va a crear la incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar, está haciendo la comida, se le fue la sal, se le fue la pimienta, lo que sea. Y uno trata de poner otras cosas, hacer mezcla, poner más leche, poner más esto, más lo otro. Y después viene la creación. ¿Cómo está? Está riquísimo como nunca. Y ahí hiciste tu creación, tu gotita de creativa. Así sea, la comida. Esa creación sea, fue por casualidad, en un desastre que le pasó con la sal, pero no importa, ¿no? Fíjense también en lo que le... Perdón, Mirta, ¿no terminaste? No, sí, está bien, que muchas veces lo creativo surge de una cosa, de un error. Exacto. También puedes... Es que yo en el tema comidas, realmente todas las recetas famosas es porque a alguien se le quemó algo o alguien combinó, porque no tenía huevo, combinó con otra cosa y bueno, ahí salió la receta. Claro. El dulce de leche nació así, se dejaron la leche en el fuego y se hizo el dulce de leche. Claro, ahí está. Ahí está. Tal cual. Entonces, es también poder salir y acá vamos a otra posibilidad, poder salir de lo establecido, poder salir de lo rutinario, que creo que también en este momento es lo que tenemos que hacer. Ya de la rutina de la pandemia también, ya de la rutina de la pandemia. Poder salir de esta rutina siendo creativos. Cada uno encontrará su área, su forma, y por ahí algunos la tienen totalmente reprimida o totalmente sin estimular, ¿sí? Entonces, probar distintas posibilidades, animarse a probar. Y si no me gusta, ¿qué pasa? Y bueno, lo dejo de hacer, no pasa nada. Si ya con la edad que tenemos, ¿por qué no nos vamos a animar a probar distintas cuestiones? Y no nos tenemos que instalar en ellas. ¿Quién les dice que descubrimos que nos gusta pintar, que nos gusta hacer algo con cerámica, que nos gusta tejer, que nos gusta otra cosa? O sea, hacer algo diferente. Me acuerdo que hace unos años di una charlita que era la vejez, un cambio de hábitos, ¿no? Es decir, poder cambiarlo de todos los días. Poder cambiarlo de todos los días. Si yo no me quedo en lo cotidiano, rígido, de tal hora, tal cosa, si puedo llegar a salir, por supuesto un orden hay que tener, tenemos que comer, dormir, hacer ejercicio físico, todo este tipo de rutinas que son saludables, pero no armarnos un esquema rígido y que si no lo cumplimos nos volvemos locos. Lo que pasa es que genera cierta angustia lo nuevo. Lo nuevo genera cierta angustia. Hay que soportarlo también. Acá tienen eso que yo les leía de la parte de agresividad en función de la vida, no la parte de agresividad en función de la muerte, sino que necesitamos también alguna cuestión que nos desafíe, alguna cuestión distinta, como para realizarnos. Sí, Mirta Flores. Habilitate el micrófono, Mirta. El micrófono. Logro. Sí, ahora te perdimos. Bueno, yo quería hacer una consulta, le quería preguntar. Sí. Para, digamos, disminuir la frustración de un bebé recién nacido, de que cuando la mamá, para cubrir, por ejemplo, los momentos que la mamá no puede estar con él, ¿es conveniente, digamos, intervenir en cambiarle la ropa desde recién nacido? Qué sé yo, hablarle para que, qué sé yo, para que se familiarice con otra persona?
Sí, sí, bueno, a ver, Mirta, esto depende de cada circunstancia, de cada caso, de cada momento. En realidad, sí, lo importante es, acá el chiquito lloró todo el tiempo, el nieto de Mirta, pero estaba upa del papá, o sea, no es dejarlo que llore las 2 horas y hasta que vuelva la mamá tampoco. Sí, siempre conviene el hablarle, aunque no se calme, y el pasearlo y el arroparlo y hacer todo lo que nos parezca que podemos hacer para aliviarle la angustia, ¿sí? Que haya que frustrarlo no significa que lo tengamos que dejar un día llorando para frustrarlo, no es eso, ¿eh? La frustración, como cualquier otro proceso, es un proceso la frustración, como cualquier otra cuestión. Yo felicito acá a mi sobrina que a las 3 semanas lo haya dejado tranquilamente, no muy tranquilamente seguramente, y se haya ido a la doctora. A ver, es una manera de ir empezando a frustrarlo. Pero acá no significa que este papá bueno, se fue mi sobrina y lo dejó ahí, supónganse, en el Moisés y lo dejó. A esto, no sé si tu pregunta va por ahí. Claro, no, yo porque está por nacer un nietito y bueno, me pasó con la hermanita que bueno, que desde bebé la cuidé, pero siempre traté de intervenir de recién nacido, tratar de acercarme, de qué sé yo, de hablarle, y bueno, no tuve muchos episodios así de llanto muy prolongado, pero sí preguntaba si eso estaba bien, o sea, si era una Sí, forma de sí. evitar momentos. Todo eso está muy bien. Además, vos lo que nos estás hablando, a ver, por lo que entiendo, es de lo que felicitamos los psicólogos para el Día de la Madre, que muchos se lo copiaron de la función materna. Es decir, lo importante es quién le brinde todo este ropaje, este abrigo, esta atención. Sí, si no, los chiquitos tienen que sobrevivir con alguien que realice la función materna. Me da la sensación por tu discurso que te ha tocado estar con este bebé mucho por ahí. Afortunadamente sí. Bueno, entonces podemos decir que este bebé es como que la vivió como su mamá a ella, ¿sí? Porque ha estado mucho tiempo con esta persona, ¿no? Claro, ahora tiene mi nieta tiene 3 años y la sigo cuidando las veces que es necesario por trabajos de la madre, y como está por nacer el otro bebé, bueno, por eso quería saberlo nada más. Sí, no, Pero acá sí, ha sido, o sea, esto también, siempre hablamos también del tema de la calidad de tiempo y de la cantidad, por supuesto. En un primer tiempo es muy importante la cantidad y la calidad de tiempo siempre, ¿no? Pero la cantidad también. Si este bebé pasó muchas horas con vos, esta beba, lo que se podría pensar es que cumpliste acá la función materna muy bien. la abuela. Bueno, pero en realidad, si es un rol que a vos no te, digamos, no te conflictúa, o sea, estás agradecida de haberlo tenido, está vivido desde un muy buen lugar, todo depende de cómo vivamos las situaciones. Si está vivido desde un buen lugar, lo que le has brindado a esta beba son buenas vivencias, ¿sí? Sí.
Muy distinto a una abuela que está rezongando que no puede ir al gimnasio porque tiene su bebé No. porque le encajaron el bebé. ¿Está? No, se Entonces, disfruta. bueno, ahí está. Todo lo que ustedes disfruten en la vida, bueno, esto es lo que hay que hacer mucho. Sí, como disfruto de hacer un tejido, por ejemplo. O sea, yo Ahí está. muchas veces, sí, mi creatividad es decir, bueno, voy a tejer algo. Bien, Ocupo mi tiempo bien. y qué sé yo, y veo Bueno, como que es... ahí está. Y ahí podés ver los pasos estos que quizás están analizados un poquito más elaborados o complicados, esto de la soledad de ese momento y la posibilidad de creación. Incluso los estados de ánimo, no sé si ustedes alcanzaron a captar que dice que la gente ha hecho creaciones espléndidas, por ejemplo, después de la muerte de su padre. ¿Lo captaron? Es decir, estados de muchísima angustia. ¿Mm? Entonces, la creatividad allí es como la que permite también la elaboración de todo este dolor. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿algún comentario más o ya nos estamos despidiendo? ¿Alguna cosita más? No. Bueno, entonces, si les gustó la clase, los espero el próximo miércoles. Que tengan buena semana.